Ok, en este video vamos a ver cómo evaluamos funciones que dependen de dos variables. Acá tenemos una función z que es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy. Es decir, que z depende tanto de x como de y. ¿Ok? Si nosotros fuéramos a evaluar esto a mano, por así decirlo, ¿qué haríamos? Pues tendríamos que darle valores a x, darle valores a y y ver qué valores resultan para z, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Digamos que para x la quiero evaluar para valores de 0, 1 y 2. ¿Ok? Y para y la quiero evaluar cuando y vale 1 y 2. Entonces otra vez, si estuviéramos haciendo esto a mano, ¿qué haríamos? Pues probablemente escogíamos un valor de x, ¿verdad? El primero, 0, ¿ok? Entonces vamos a hacer acá como una tablita. Cogemos x igual a 0 y un valor de y, ¿verdad? El primero, digamos. Entonces evaluamos la función para 0 y 1. Entonces aquí vamos a coger las x y las y van a estar por acá. Entonces cuando x vale 0 y y vale 1, ¿cuánto vale z? Pues vale 1, ¿verdad? X es 0, o sea que esto es 0 también, me queda solo 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces cuando x vale 0 y y vale 1, z vale 1. ¿Y qué hacemos ahorita? Pues si somos organizados, probablemente seguimos con x igual a 0 y evaluamos para el siguiente valor de y, o sea para y igual a 2. ¿Ok? Entonces cuando x vale 0 y y vale 2, ¿cuánto vale z? Cuando x vale 0 y y vale 2, z vale 4, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora cambiamos al nuevo valor de x, ¿verdad? Ahora cuando x vale 1 y vale 1, cuando x vale 1 y y vale 1, pues entonces z acá valdría 2, y después para x igual a 1 y y igual a 2, pues z valdría 7, ¿ok? Y después cambiamos al último valor de x, esto sería 2, y evaluamos cuando x vale 2 y y vale 1, cuando x vale 2 y y vale 1, esto nos daría 1 para z, y cuando x vale 2 y y vale 2 nos daría 8 para z, ¿ok? Así que en últimas, podemos decir que para z lo que obtenemos cuando lo evaluamos, como depende de dos variables, es una matriz, es esa matriz, ¿verdad? Y cada uno de esos valores en la matriz viene de una combinación específica de un valor de x y un valor de y. Si nosotros quisiéramos graficar eso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues necesitaríamos un eje para las x, ¿verdad? Un eje para las y. Y entonces para cada combinación de x y y, ¿verdad? Digamos que para este x y para este y, voy a tener un valor de z, ¿ok? Entonces al final voy a quedar con puntos en el espacio. Cuando haga mis 6 puntos, no sé de qué forma me quedarán organizados, y los voy a poder unir y formar una superficie en el espacio, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo podemos implementar eso mismo en Python, ¿ok? Usando NumPy y usando Matplotlib para generar este tipo de figuras en 3 dimensiones. Entonces vamos a hacerlo a mano y despacio para entender bien cómo es que podemos hacer esto. Ok. Entonces lo primero que hicimos a mano, ok, que fue definir los valores de x y definir los valores de y. Entonces voy a empezar a programar acá, voy a empezar a escribir código ya. Ok, definir x y definir y. Los dos son vectores, ¿verdad? Entonces puedo definir x como un array, MP-array, que contiene el 0, el 1 y el 2, ¿ok? Y de la misma manera puedo definir y como un array, que en este caso va a contener solamente el 1 y el 2. Entonces ya tengo mis vectores de x y de y definidos. Se supone que ya puedo empezar a formar z, ¿verdad? Si pensamos cómo hicimos z acá, gente, cómo hicimos para formar z, lo que hicimos fue repetir varias veces esta misma operación que define z, ¿verdad? Lo hicimos para varios valores de x y lo hicimos para varios valores de y, ¿ok? Entonces lo que necesitamos es un loop, ¿verdad? Para movernos en los valores en x, pero vamos a necesitar otro loop adicional para movernos en los valores
de y. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un loop, vamos a hacer el primer loop. Vamos a tratar de hacerlo igual a como lo hicimos acá a mano. Entonces sería for i in range. ¿Ok? Y entonces si con esta i me voy a mover en x, ¿ok? Que es lo primero que fijé acá, los valores de x. Pues necesito un range que me permita hacer exactamente tantos loops como elementos hay en x. ¿Y cuántos elementos hay en x? Pues hay 3, ¿verdad? Pero en vez de colocar 3, para que quede más general, podemos venir y decir, definir una nueva variable en x que sea igual a np size de x. Y np size lo que va a hacer es devolverme el número de elementos que hay en x, ¿ok? Entonces aquí puedo decir for i in range en x, y esta i me va a permitir moverme otra vez en el vector de las x. Y dentro de este loop voy a tener que poner otro loop, ¿ok? A eso lo llamamos un loop anidado, cuando tenemos un loop dentro de otro loop. Entonces vamos a hacer el otro loop. El contador acá lo vamos a llamar j, y con j nos vamos a mover ¿en dónde? En y, nos vamos a mover en estos valores, ¿ok? Entonces este tendrá que estar definido en un range que en y, donde en y es que, pues en y lo tenemos que calcular como el size de mi vector y, ¿ok? Entonces cuando llegue acá dentro del loop interior es que voy a empezar a calcular z, voy a empezar a llenar z y la voy a llenar tal como la llenamos acá a mano, ¿ok? Entonces no puedo empezar a llenarla si z no existe. Entonces tengo que predefinirla antes. Yo sé qué tamaño va a ser z, sí, yo sé qué tamaño va a ser z. El tamaño de z va a estar relacionado con el tamaño de x y el tamaño de y, ¿verdad? Aquí z es de 2 filas, 1, 2 filas y 3 columnas, porque x era de 3 elementos y y era de 2 elementos, ¿ok? Así que puedo predefinir z usando zeros, ¿verdad? np zeros. ¿De qué? Entonces sería, ¿cuántas filas va a tener z? Va a tener 2 filas, y ese 2 filas sale de la cantidad de elementos en y, o sea, en y. ¿Y cuántas columnas? 3. Y ese 3 sale de la cantidad de elementos en x, o sea, en x. Entonces ahora mismo z ya existe y es del tamaño que va a ser al final, pero está lleno de ceros. Lo que voy a hacer acá dentro de mis loops es reemplazar esos ceros por el valor que realmente le corresponde, el valor que viene de hacer esta operación de acá, ¿ok? Entonces decimos z, y como es una matriz, como es un arreglo de 2 dimensiones, pues entonces necesitamos 2 índices para movernos en él. ¿Y cuáles son los 2 índices que necesitamos? Pues nuestros contadores y j, ¿verdad? Entonces sería z de j, i. ¿Está? Z de j, i, ¿a qué va a ser igual? Pues a lo que me dé esta operación. Entonces esta operación sería menos x, pero no x completo, porque x completo sería todo el vector, sino el elemento específico en x donde estoy parado. Por ejemplo, en el primer loop va a ser este 0, que es el elemento 0 de x, ¿verdad? En términos generales, entonces sería z de i, porque con i es que me estoy moviendo en x. Entonces sería menos x de i al cuadrado más y para moverme en y voy a utilizar la j, más y de j al cuadrado más 2 por x de i por y de j, ¿ok? Y prácticamente ese sería mi loop, y ese sería mi programa para evaluar mi función z que depende de 2 variables. Entonces vamos a ver si entendimos, ¿ok? Vamos a ver la prueba de escritorio. Entonces digamos que ejecutamos este código. Entonces lo primero que estamos definiendo es x, ¿verdad? Vamos a hacer acá la prueba de escritorio, gente. X, ok, tengo una variable que se llama x. ¿Qué tengo en x? Tengo este vector 0, 1, 2, ok. En x tengo 0, 1, 2. Después tengo y. ¿Qué tengo en y? En y tengo este vector 1, 2. Estamos. Ok. Después tengo nx. Nx es el size de x. ¿Cuál es el size de x? Es 3, porque x tiene 3 elementos. Entonces nx es 3. Después tengo ny. Ny es el size de y, o sea, 2.
porque en Y hay dos elementos, en Y es 2. Y después tengo que Z es igual a zeros de ny, nx. Entonces, ¿qué es Z? Z es una matriz de ny, que es 3, y perdón, ny, que es 2 filas, y nx columnas, 2 filas, 3 columnas, llena de ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 filas, 3 columnas, lleno de ceros. Es Z, ¿ok? Y ahora sí llegamos al primer loop. For i in range nx, entonces va a existir mi variable i, que va a ser el contador de ese loop externo. ¿Y qué valores va a poder tomar i en teoría? Pues si lo defino como range de nx y nx es 3, entonces range de 3 me genera el 0, el 1 y el 2, y la primera vez que entra en el loop y vale 0, ¿ok? Y cuando entro a ese loop, ¿con qué me encuentro? Miren, apenas entro a ese loop, me encuentro con otro loop, ¿ok? For j in range ny, entonces va a haber otro contador que se llama j, ¿ok? ¿Y qué valores puede tomar j? Pues si en y es 2, eso me queda range de 2, y range de 2 me genera el 0 y el 1, y la primera vez que entra en el loop j vale 0, ¿ok? Entonces ahora sí entré a empezar a llenar z. Dice z de j, i, y ahora mismo ¿cuánto vale j? 0. ¿Cuánto vale i? 0. Entonces me queda z de 0,0. ¿Qué es z de 0,0? Z de 0,0 es este primer elemento de acá de z, ¿verdad? Fila 0, columna 0. Voy a reemplazar ese 0 ¿por qué número? Por lo que sea que me dé esta operación, ¿ok? Entonces, ¿cuánto me da esta operación? Sería menos x de y, pero acuérdense que y es 0 y j es 0 ahora mismo. O sería, entonces sería x de 0, y x de 0 es 0. Entonces esto da 0, más y de j al cuadrado, j es 0, j y de 0 es 1, entonces esto me da 1 al cuadrado 1, y ya habíamos visto que x de 0 era 0, así que esto me da 0 también, así que obtengo un 1, ¿ok? Que ya lo habíamos calculado acá igual. Entonces después del primer loop, z ya no está lleno de 0, sino que va a tener un 1 acá en la posición 0,0. ¿Estamos? Y ahí se acabó ese loop, ¿verdad? ¿Y a dónde me voy después de que hago z? Pues vengo y todavía estoy como atrapado en este loop interior, ¿verdad? Entonces entro otra vez a ese loop interior, pero ahora j vale 1. Y entonces, ¿qué voy a llenar? Voy a llenar z de 1,0, ¿ok? Porque j vale 1 y todavía vale 0, que es 1,0. Fila 1, columna 0. Fila 1, columna 0 sería este 0 de acá, ¿verdad? Esta es la fila 1, esta es la columna 0. Voy a reemplazar este 0 ahora. ¿Y por qué lo voy a reemplazar? Por lo que sea que me da esta expresión cuando le evalúo con x de y, o sea con x de 0, o sea con 0, y con y de j, o sea y de 1, y y de 1 es 2, ¿ok? Y eso ya vimos que nos daba 4. Entonces en el segundo loop lo que va a pasar es que este 0 se va a convertir en un 4, ¿ok? ¿Qué pasó? Ya se me acabaron los valores para j, así que se rompió este loop, ¿verdad? Se rompió ese loop. ¿Y para dónde sigo? Pues tengo que volverme al loop exterior, porque para el loop exterior todavía tengo valores para i. ¿Cuál es el siguiente valor para i? El siguiente valor para i es 1. Y cuando entro otra vez en ese loop exterior, ¿a qué me encuentro? Me encuentro otra vez el loop interior. O sea que esto vuelve y empieza, los valores de j vuelven y empiezan. Entonces j otra vez puede volver a tomar el 0. ¿Y qué voy a llenar ahorita? Voy a llenar z de j, i. O sea, z de 0,1. ¿Qué es z de 0,1? Es fila 0, columna 1. O sea, este 0 de acá. ¿Ok? ¿Y qué voy a poner ahí? Lo que sea que me dé esa expresión cuando la reemplazo con el valor correspondiente a x de y y de j. Y ya habíamos visto que eso daba este 2 de acá. Entonces ahí obtengo 1, 4, 2, y en los otros se quedan como 0. ¿Ok? ¿Para dónde me voy ahorita? Todo eso atrapado en este loop interior. Ahora entro con j igual a 1. Y entonces voy a evaluar ¿qué? Perdón. Z de j, i, z de 1,1, y 1,1 es este 0 de acá, ¿ok? Y cuando lo evalúo con los respectivos valores de x de y y de j, o sea x de 1 y y de 1, x de 1 es 1, y de 1 es 2, pues voy a obtener este 7 de acá. Entonces me da 1, 4, 2, 7, 0, 0.
Y noto que aquí ya se me acabaron los valores para j, así que se rompe este loop otra vez. ¿Y para dónde me voy? Me voy otra vez para el loop de arriba. Y en el loop de arriba todavía tengo más valores para ahí. De hecho, este va a ser el último valor que tengo para ahí, que es este 2 de acá, ¿ok? Y cuando entro por tercera vez en ese loop que me encuentro otra vez a este loop interior. Entonces vuelven y empiezan los valores para 0, ¿ok? O sea que j vuelve a ser 0 otra vez. Y ahora que voy a evaluar, z de j, i, o sea z de 0,2, fila 0, columna 2. ¿Qué es fila 0, columna 2? Fila 0, columna 2, es este 0 de acá. Entonces voy a evaluar la expresión con los valores correspondientes y ahí voy a obtener el 1. Y este 0 se queda quieto, ¿ok? ¿Qué pasa ahora? Todavía estoy encerrado en este loop interior. Ahora uso el siguiente valor para j, que es 1, ¿ok? Y entonces ahora voy a evaluar z de 1,2. ¿Qué es 1,2? Fila 1, columna 2. Es este 0 acá, el último 0 que me falta por reemplazar, ¿ok? Voy a seguir acá al lado porque se me acabó la hoja. Y entonces, ¿por qué lo va a reemplazar cuando hago los cálculos? Pues me va a dar 8, ¿verdad? Cuando reemplace x de y por x de 2, y x de 2 es 0, 1, es 2. Cuando reemplace x de y por 2, y y de j, que es y de 1 por 2, cuando reemplace tanto x, y por 2, pues me va a dar 8. Y así que mi matriz de z quedaría 1, 2, 1, 4, 7 y 8, ¿ok? ¿Y qué pasó? Que ya sacaron los valores que tenía para j. Entonces se rompe este loop interior otra vez. Y si trata de subir otra vez al loop exterior, pues no lo puede hacer, ¿verdad? No puede volver a entrar porque ya utilicé todos los valores que tenía para ahí. Entonces solo hasta ese punto es que dejo de iterar, ¿ok? Ahí se rompieron ya mis dos loops y seguiría haciendo lo que esté debajo de los loops, que en este caso no hay nada. ¿Estamos? Entonces vamos a pasar ahorita ya a Spider a implementar esto y ver que nos quedó bien, ¿verdad? Y cómo podemos generar gráficas en 3 dimensiones usando Matplotlib. Entonces aquí ya tenemos el código que escribimos en papel, ya lo tenemos en Spider. Vamos a ejecutarlo, a ver si realmente hace lo que creemos que hace y si nuestra prueba de escritorio quedó bien. Vamos a ver qué quedó en Z. Entonces Z es un arreglo de 2 filas, 3 columnas y contiene el 1, 2, 1, el 4, el 7 y el 8. O sea que vamos bien hasta ahora. Entonces antes de explicarles cómo podemos graficar Z en función de los vectores X y Y, les voy a mostrar otra forma que hay para evaluar Z o para evaluar este tipo de funciones que dependen de dos variables. Y es utilizando el comando de NumPy que se llama MeshGrid, ¿ok? Entonces a MeshGrid yo le especifico dos vectores, en este caso le estoy especificando los vectores X y Y, 0, 1, 2 y 1, 2 que utilicé para evaluar Z. ¿Y qué me va a devolver? Me va a devolver dos matrices, ¿ok? Y esas dos matrices me van a formar un grid, ¿ok? Que puedo utilizar para evaluar Z sin necesidad de hacer el doble loop. ¿Por qué? Pues si lo ejecutamos primero y vemos qué es lo que genera, quizás es más fácil de entender. Entonces vamos a ver qué quedó grabado en X mayúscula y en Y mayúscula, que son las dos matrices que me está devolviendo MeshGrid, ¿verdad? Ok, gente, entonces, ¿qué es X mayúscula? Es una matriz que contiene 0, 1, 2 y 0, 1, 2. ¿Qué es 0, 1, 2? Es mi vector X, ¿verdad? Entonces lo que hizo para la primera matriz fue organizar el primer vector en filas, uno debajo del otro, ¿ok? ¿Qué hizo para Y? ¿Qué hizo para la segunda matriz que me devolvió? Cogió el segundo vector Y minúscula y lo organizó en columnas, ¿verdad? Y era el vector 1, 2. Pues me lo colocó como la primera columna y al lado me lo colocó otra vez y al lado me lo colocó otra vez. ¿Estamos? ¿Y él cómo sabe cuántas filas y cuántas columnas colocar? Pues él lo hace de tal forma que las dos matrices me queden del mismo tamaño. Y al quedarme del mismo tamaño, como las operaciones en NumPy son element-wise, ¿verdad? Elemento por elemento, pues eso me facilita la vida un montón porque ahora puedo evaluar Z simplemente con esa línea, ¿ok? Z igual a menos X al cuadrado más Y al cuadrado más 2 por X por Y. Porque fíjense que esta X y esta Y son las X mayúsculas, o sea, estas matrices. ¿Estamos? Y al hacerlo elemento por elemento, pues ¿qué va a hacer? X al cuadrado sería cada elemento de X al cuadrado, y eso lo va a sumar cada elemento de Y al cuadrado. Y después lo va a sumar dos veces cada elemento de X por cada elemento de Y. ¿Qué me va a dar Z? Una matriz del mismo tamaño de X y de Y, que los valores están dictados por la relación o por la función menos X cuadrado más Y cuadrado más 2 por XY, ¿ok?
Entonces vamos a ejecutar Z2. Y acá vemos que pues da exactamente lo mismo que nos había dado Z, pero de una manera más corta. ¿Estamos? Ok, entonces ahora sí vamos a ver cómo podemos graficar Z, que es una matriz en función de X y de Y, que fueron los vectores que usamos para evaluar Z. Entonces, antes de ver cómo lo graficamos en 3D de verdad, una gráfica verdaderamente en 3D, vamos a ver dos opciones para graficarla en 2D, pero que nos permiten representar data en 3D. ¿Ok? Entonces, una de ellas es usando un comando que se llama Color Mesh, que viene del Matplotlib, por eso tiene este prefijo PLT. Entonces, a P-Color Mesh, ¿qué le especificamos? Le especificamos un vector, el otro vector y la matriz. ¿Ok? De hecho, puede ser... Aquí puedo especificar tanto el vector X o la matriz X que me salió el mesh grid. ¿Ok? Entonces le especifico vector, vector, matriz o matriz, matriz, matriz. Y este CMap igual a jet es el color map que quiero especificar para la figura. Es decir, qué tipo de colores, qué tipo de colores va a usar para generar la figura. Y este color bar lo que está haciendo es colocando la barra identificando cada tonalidad con qué valor va asignado. Más fácil si lo ejecutamos y vemos qué es lo que genera. Entonces, si vemos acá, esto fue lo que generó. ¿Ok? Y esto va a ser difícil de interpretar. Lo que voy a hacer es que voy a aumentar acá los valores de X y de Y que estamos utilizando para definir la función, para que puedan ver mejor cómo se comporta la misma. Entonces vamos a comentar esto. Y más bien vamos a usar estos valores para X y para Y. ¿Ok? Entonces X va a variar desde menos 10 hasta 10 y van a haber 40 valores de X en total, y Y va a variar desde menos 20 hasta 20 y van a haber 40 valores en total. Entonces vamos a ejecutar. Entonces esta es la figura que me genera el Color Mesh. ¿Ok? Tengo X, tengo Y aunque no es una representación 3D, ¿verdad? Porque, bueno, la estamos viendo, es una figura en 2D, pero las tonalidades de colores me dan la altura o los valores de Z. Y este color bar, eso es lo que hace este color bar acá, me dice cada color más o menos qué valores me están representando. ¿Estamos? Entonces usted puede pensar de esto, no sé, como quizás una placa que le estén aplicando calor en estas dos esquinas, ¿verdad? Entonces por aquí está caliente, pero a medida que usted se aleja de las esquinas, pues está más fría o algo así. Entonces esa es una forma de hacerlo, utilizando Color Mesh. Otra forma sería utilizando Contour. Entonces, si ustedes ven, funciona igual que Color Mesh. Le especifico vector, vector y matriz, y lo que me va a generar Contour, pues es una gráfica de contornos. ¿Ok? Vamos a ponerle al lado el Color Mesh. Esta es Color Mesh y esta es Contour. ¿Ok? Entonces me da estas líneas que, si esto fuera temperatura, pues serían isotérmicas, ¿verdad? Eso quiere decir que alrededor de toda esta línea la temperatura es 0, alrededor de toda esta línea la temperatura es menos 155 y alrededor de esta es 450. Entonces son dos formas distintas de representar la misma información. ¿Ok? Entonces esas dos opciones nos permiten trabajar con data que es en 3 dimensiones, pero las figuras que estamos viendo son en 2 dimensiones. Ahora, si lo que queremos es una gráfica que de verdad sea en 3D, pues eso también nos lo permite hacer Matplotlib, pero vamos a tener que importar este Access 3D que está en una librería especial de Matplotlib. ¿Ok? Entonces vamos a tener que añadir esta línea para traer Access 3D y poder invocar estos dos otros comandos, que son, uno se llama Surface y el otro se llama Wireframe. ¿Ok? Aquí ya no puedo especificar vector, vector y matriz, sino que tiene que ser matriz, matriz y matriz. ¿Ok? O sea que los 3 inputs a estos comandos tienen que ser matrices, como las que salieron del mesh grid que hicimos ahora. Entonces, ¿qué me genera Surface? Me genera este tipo de figura, ¿ok? Que ya es una figura en 3D. ¿Qué me genera el wireframe? Pues me genera también una figura en 3D, pero como su nombre lo indica, como un wireframe. Entonces, no sé, dependiendo de su estilo, de su gusto, en realidad
muchas veces depende más bien del campo en que uno esté, pues ciertas figuras son más predominantes que otras. Nada, nos vemos en el próximo video.